Misión Cristiana, la palabra que cambia, presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Palabra que cambia. Y lo vamos a hacer en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. El Evangelio de Lucas, capítulo 7, vamos a leer el verso 40. El versículo 40 en adelante, dice la Escritura. Bueno, vamos a leer mejor no solamente el verso 40 desde el inicio, porque es necesario leerlo todo. Cuando lo tenga el capítulo 7, entonces usted me responde con un amén. Versículo 36. Vamos a leer varios versículos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hoy sí leímos bastante la Biblia, ¿verdad? Para los que no leemos, siéntese, por favor.
El tema que vamos a desarrollar a través de esta disertación es bastante sencillo, pero a la vez también en lo que vamos a examinar profundo. Si usted ha traído sus apuntes, hágalos. Y es el siguiente: ¿qué valor le estamos dando a Cristo? ¿Qué valor, verdad, le estamos dando nosotros a Cristo? Hay en el camino, conforme lo que vayamos dando a conocer en la disertación, usted se identifica, tanto como yo que voy a impartirla. La enseñanza de esta parábola, porque es una parábola, algunos le llaman la parábola de los dos deudores. Esta parábola de los dos deudores, hermano, tiene tres aspectos, los cuales vamos a ver uno tras uno. Y el primero de ellos es que el Señor, al darle a conocer a Simón, al aceptar su invitación a su casa, Él quería mostrarle a Simón lo irrespetuoso y desconsiderado que él había sido para con su persona. El segundo aspecto que se va a dejar ver en esta parábola de los dos deudores es que Jesús quiere también enseñar cuánto ama al que está agradecido con Dios por haber sido perdonado de sus pecados. Lo tercero, dentro de la misma enseñanza de la parábola de los dos deudores, el Señor va a enseñarle a Simón que ser un simple religioso no cambia su condición ante Dios, que necesita, aparte de ser religioso, necesita arrepentirse para vivir en carne propia lo que es la gracia y el perdón de Dios. Eso es lo que vamos a observar a través de esta parábola de los dos deudores. Para entrar en detalles en la explicación de esta disertación, vamos a tener que recurrir al contexto. Acuérdese que siempre hay un contexto lejano como cercano, es decir, un contexto inmediato. El contexto inmediato puede ser antes o después. ¿Cuál sería el contexto acá? Hemos leído todos los versículos. Yo iba a leer desde el versículo 40, pero quise leerlo desde más antes para que tengamos mayor comprensibilidad acerca de lo que vamos a explicar en esta mañana. Entonces el contexto inmediato sería la intervención de una mujer pecadora. Ese es el contexto inmediato, la intervención de una mujer pecadora. Es decir, una mujer que habría de ir a un lugar en donde no había sido convidada. Ella no había sido invitada. Ella iba a ir a ese sitio, a la casa de un fariseo, porque ella estaba agradecida. ¿Me explico, hermano? Esta mujer iría a esa casa, aunque no había sido convidada, pero como ella tenía un agradecimiento en su corazón, es que eso mismo la impulsó a ir hasta ese sitio. Veamos lo que se nos narra en el primer versículo que leíamos. No vaya a cambiar las citas bíblicas con las cuales iniciamos, que fue el verso 36. ¿Qué dice el versículo 36? Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él.
Veamos lo que se nos dice acá acerca de esta rogativa, porque es muy interesante el verlo, lo que este fariseo aparentemente está haciendo, alguien lo diría, en favor de Jesús. En favor de Jesús, porque alguien así al leerlo puede decir, el Señor la hizo. El Señor, bueno, va a tener el privilegio, diría alguien, ¿verdad?, de estar cenando con una personalidad importante que es un fariseo. Pero fíjese, hermano, eso que nosotros vemos a simple vista, lo diría yo de esa manera, ¿verdad? Parece ser que esa rogativa, ese ruego que este fariseo está haciendo para poder convidar a Jesús, no es el ruego que nosotros muchas veces interpretamos tal como cuando leemos la Biblia de manera literal. Este es muy diferente, porque ese rogar de este fariseo es como, hermano, invitar a una persona, pero a la vez que la invita, lo que está haciendo en ese ruego es, quizás la manera en como lo interpretamos en el español nuestro, es hacer una petición. Rogativa es una petición. Pero en sí este hombre, con lo que está haciendo dentro del griego bíblico, es invitarlo, pero en esa invitación lo que él deja entrever es que él se siente mayor que Jesús. Eso es lo que da a conocer en el griego original de la Biblia. Nosotros lo diríamos en el castellano, ¿verdad?, su petición. Pero no es así, sino que él quiere llevar a Jesús a su casa, y quiere llevarlo para hacerle ver de que él es más importante que él. Ya ver que lo que le estoy narrando en primera instancia es lo más correcto, porque entre medio de la explicación se va a denotar cómo para él en su persona Jesús asume un aspecto secundario. Él mismo se lo va a hacer muestra en su comportamiento. Entonces, cuando rogó a Jesús, ¿verdad?, invitarlo a su casa, era para que comience con él, para eso. Entonces Jesús aceptó la invitación, la aceptó. Él no rechazó la invitación del fariseo. Él estuvo en la buena disposición de ir. Acuérdense, hermano, que Jesús no estaba ajeno al comportamiento de este fariseo. Acuérdense que Jesús es Dios hecho carne, Él lo conoce todo. Su omnisciencia, aunque los hombres traten de ignorarla, hermano, Dios lo conoce todo. Entonces llegó a la casa, aceptó la invitación, que conocía el corazón del fariseo. Sí, a Jesús nadie lo puede entrampar, nadie lo puede engañar. A pesar de tener una actitud farisaica, hipócrita, Jesús conoce el corazón. Por algo él acepta la invitación y va. Llega a aquel lugar, según lo que narra el versículo 36. Dice que se sentó a la mesa. Cuando hablamos de la palabra mesa, eran mesas reclinatorias, no como las mesas que tenemos en la actualidad, ¿verdad?, que son altas. Entonces, y las sillas también así son. Entonces, la mesa reclinatoria era lo que se le llamaba divanes, que prácticamente rozaba con el piso. Jesús, cuando llega, se siente entonces en el piso. Es como que si estuviese sentado en el piso.
porque ese era el tipo de mesas. Entonces él se sienta a la mesa, y cuando él se sienta a la mesa, entonces dice una mujer de la ciudad que era pecadora. Diga la frase conmigo: era pecadora. Era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Veamos acá en la narración que se nos hace, hermano. Esta mujer dice que era pecadora. Así lo dice, ¿verdad? Era pecadora. ¿Cómo usted denota esa expresión, era pecadora? Si uno analiza, porque aquí tiene que haber un análisis, ¿verdad? Una cosa es decir es pecador, pero otra cosa es decir era pecadora. Es una cuestión muy diferente. Es que esa persona lo es en la actualidad, pero decir era es porque ya no lo es. Cuando a algunos de nosotros nos corresponde exponer lo que es en sí la parábola de los dos deudores, cometemos el gran error de decir lo secundario que yo he expresado. Y muchos decimos la mujer pecadora, como que si ella todavía fuese alguien contaminada por el pecado, alguien que no ha sido perdonada de sus pecados. Era pecadora, o sea que lo que da a conocer la connotación en el griego es que lo era, lo fue, pero en el pasado. Ahora ya había sido libre. Esta mujer, según su pasado, aquí, ahora que llega sin ninguna invitación, porque no había sido convidada, a la casa del fariseo, ella ya había sido liberada. Ya había sido liberada. O sea que esta mujer ya había sido sacada de la esclavitud. ¿Qué es lo que hace esclavo la vida de una persona? El pecado. El pecado. El Señor mismo dijo las siguientes frases: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Diga gloria a Dios en esta mañana. Libre. Ella ya había sido libre totalmente. Ahora, entonces, ¿qué hacía ahí? ¿Qué hacía en este lugar? Es la pregunta del millón. Hombre, como había sido libre, una persona que ha sido libre de sus pecados, esa persona está agradecida. Está agradecida. Entonces la mujer se había abocado a ese sitio porque deseaba externizar el agradecimiento que ella tenía en su corazón para con Cristo. ¿Por qué? Porque en un tiempo pasado, la manera en que esta mujer había sido liberada fue a través de las exposiciones que Jesús había dado en su ministerio. Ella señalaba como el responsable de ese cambio que había recibido a Cristo. Y como lo señalaba como el responsable, se dio cuenta que Jesús había llegado a la casa del fariseo. Ni lenta ni perezosa, se abocó donde él estaba. Agarró camino. ¿Cómo hizo para entrar? Bueno, yo no puedo inventarme nada, hermano. Si alguien cree que sabe más que la Biblia, se lo dejo a su criterio. Pero ¿quién sabe más que la Biblia? Si la Biblia es la palabra del Señor, es la palabra infalible, cuando nosotros somos falibles. Porque alguien puede sacar sus propias conjeturas y decir: yo creo que esta mujer entró arrastrada, se tiró quizás el cerco,
Eso sería inventar. Es lo que nosotros decimos, yo pienso. Lo que nosotros pensamos muchas veces no concuerda con lo estipulado en la Biblia. Lo que considero mejor es hacer, callar. ¿Cómo habrá hecho para entrar? No lo sabemos, pero que sí entró para agradecerle al Señor. Y esto es muy importante para que usted entienda lo demás. Ella ya había sido liberada y lo que deseaba es externizar su agradecimiento. Veamos a la luz de la Biblia, porque hubo otro personaje que hizo lo mismo, porque fue limpio de su lepra. Veamos la cita bíblica que nos va a llevar a este hombre que también fue agradecido. Aquí mismo en Lucas, en el capítulo 17, el versículo número 15. Lucas 17, 15. Cuando lo tenga, usted me responde con un amén. Léalo conmigo, pero léalo, hermanito, a pesar de que sus ojitos están cerrados. Dice el verso 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Le enseño a manejar el contexto cercano. ¿Cuántos fueron los hombres que recibieron la sanidad? Según el contexto cercano, 10. De los 10, ¿cuántos regresaron? Levánteme su mano y diga así: uno, nada más. Solo uno dice ahí, ¿ve? ¿Y qué pasó con ese uno? Según el verso 15, viendo que había sido sanado, vea la actitud. Dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. Siga leyendo el verso 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Verso 17, respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Vea lo que va a suceder más adelante cuando vayamos explicando. Y le dijo aquí en el verso 19: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este se regresó a darle gracias, glorificando a Dios. Sabía que Jesús lo había sanado. ¿Y los otros por qué no? Porque eran malagradecidos. Repita la frase conmigo: malagradecidos. ¿Cómo tenemos que ser nosotros los cristianos? Malagradecidos. Agradecidos, correcto. Yo imagino que nosotros, recibiendo tanto del Señor, seamos malagradecidos. Eso es incoherente, hermano. ¿Qué nos recomienda Pablo cuando escribe a los hermanos en Éfeso? Apúntelo, capítulo 5, versículo 20. Mire lo que recomienda Pablo. Dice que debemos de dar siempre, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos manda hacer todos los días? Ya sean las cosas buenas o malas que usted reciba, negativas, tenemos que darle gracias a Dios. Bendito el Señor. Entonces, hermano, con estos ejemplos que estamos dando a conocer acá, usted puede ya ir lucidando del por qué esta mujer se abocó a la casa de ese fariseo. ¿Por qué ella llegó ahí? ¿Por qué ella interrumpió? Esta mujer que había sido pecadora en el pasado,
Y dice el verso 37, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, ella llevaba algo ahí, como mostrar su agradecimiento. Dice que llevaba un frasco de alabastro con perfume. Un frasco de alabastro. El contenido que había en ese frasco era lo caro. ¿Por qué? Porque era alabastro. Según los comentaristas bíblicos, para poder crear tal perfume, las personas quienes lo hacían se exponían físicamente. Por eso es que era caro. Andaba ahí redondeando la cifra de los 300 denarios. ¿Cuánto ganaba un obrero en esa época? Un denario al día. Eran 300 días de trabajo, hermano. O sea que esta mujer había ahorrado. ¿A dónde se hallaba la plantita para hacer esto? El perfume de alabastro. Según los comentaristas, en el Himalaya, en las montañas del Himalaya. Exponerse. Por eso es que lo daban tan caro. Pero ¿por qué esta mujer llevaba un perfume tan caro? Dice un escritor las siguientes frases: según la medida de nuestro agradecimiento, en eso se muestra nuestro amor hacia Dios. Según la medida en que tú seas agradecido, estás dando cátedra, estás enseñando cuál es tu amor, tu interés hacia Dios. Según la medida, lo que le acabo de decir, ¿verdad? ¿Cuál sería la medida de agradecimiento de esta mujer? Grande. Porque según su medida y según lo que ella llevaba, daba muestra que amaba a Cristo. Y no le importaba si ese perfume era carísimo. Pero llegó ahí, quería hacer algo con ese perfume. Y dice que cuando entró, hizo esta acción. Y estando, dice, detrás de él, ¿a dónde estaba? ¿A dónde estaba la mujer? ¿Detrás de quién? De Jesús. Jesús estaba sentado en el suelo, no estaba parado. ¿A dónde estaba la mujer entonces? Detrás de él. Cualquiera puede decir que se estaba cubriendo detrás de Jesús, ¿verdad? Sí, porque ahí estaba un ogro. Ahí estaba un ogro. Ya va a ver usted qué ogro es este hombre, ¿verdad? Religioso, pero de nada sirve la religiosidad. De nada. Dice que cuando estaba detrás de él a sus pies, hizo esta acción, mire hermano. Dice que estaba llorando. Diga la frase conmigo, llorando. No, pero díganlo con ganas. Ustedes le veo, así lo hacen. Llorando. Ya en las últimas. ¿Cómo estaba esta mujer? Llorando. Hoy sí les creo. Estaba llorando. Y saben ustedes que es muy lindo cuando uno lee en el griego de la Biblia acerca de lo que esta mujer estaba haciendo. Comienza a llorar. Comienza a llorar de una manera incontrolable. Y a través de eso ella estaba expresando sus sentimientos. Y ahí estaba sucediendo algo, sucede algo. Dice que comenzó a regar con lágrimas sus pies. Increíble, ¿eh? Regar con lágrimas. Fíjese que en la interpretación que da el griego es muy, muy linda, hermano. Lo que significa esta expresión, regar con lágrimas, en el griego es llover.
Es tan profunda. Llover, repita la frase conmigo, llover. ¿Pero qué significa esa frase llover? Es decir, que lo que la mujer estaba haciendo era como una lluvia, de manera que la mujer estaba llorando, era como un diluvio. O sea, las lágrimas que emanaban de sus ojos era como un torrente de agua, como una lluvia. Solo vea la actitud en la cual estaba esta mujer. Yo creo que lo vaya apuntando y considere estos puntos. ¿Alguien puede llorar de agradecimiento por todo lo que Cristo ha hecho? Claro que sí, cuando se ama. Pero alguien pudiera llorar también por sus fracasos, por sus pecados, por su vida alejada con Dios. Claro que sí. Presentemos un ejemplo. Abra su Biblia en el Salmo 6 y lea conmigo el versículo 6. Pero quiero que lo lea y lo busque, por favor. Salmo 6, el versículo 6. Veamos lo que sucedió con el salmista. Le dije Salmo 6, versículo 6. Dice: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Salmo escrito por David. Lo que puede suceder cuando una persona experimenta dolor, eso es lo que sucedió con David aquí. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, lluvia. Lo que estamos hablando acá en Lucas 7, ¿verdad? Lluvia. Qué tremendo lo que esta mujer estaba manando de sus ojos, hermano. No era fácil. Pero ahí estaba llorando a los pies de Cristo. Y tremendo que esas lágrimas regaban sus pies y los enjugaba. Los enjugaba. Fíjese que la frase enjugar, nosotros la entendemos en nuestro castellano, ¿verdad? Muy diferente. Acá enjugar es secar. Nosotros creemos que enjugar es llenar, ¿verdad?, con lágrimas los pies, pero enjugar es secar. Y cuando se estaba dando este proceso allí, de la mujer que estaba agradecida, dice que de repente enjugaba sus pies con sus cabellos. Aquí va a hacer de notar usted la realidad de lo que le estoy diciendo. Se soltó el cabello, se lo soltó. Entonces con su cabello enjugaba los pies de Cristo, es decir, que comenzó a secarlos. Comenzó a secarlos. Siga leyendo la narrativa. Y dice: y besaba sus pies. Qué tremendo, hermano. Los secó, pero mientras los estaba secando, solo quiero que usted se centre en lo que esta mujer estaba haciendo en ese instante. Nunca antes visto. Y mientras estaba secando con sus cabellos los pies de Cristo, las lágrimas seguían saliendo como un torrente, como una lluvia. Pero ella ahí estaba, hermano, y lo besaba. Besar los pies del maestro era un privilegio para ella. Aleluya. Besaba sus pies. Cuando uno ve este proceso de besar
los pies de Jesús. Alguien diría, esto es lo más bajo que una persona pudiera hacer, pero ella lo estaba haciendo porque estaba agradecida con el maestro. El fariseo ahí estaba, hermano, y de repente dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si mira la frase despectiva, si fuera profeta, la frase, ese es terrible. Como cuando alguien dice, hombre insignificante. Ahí lo que yo le decía al principio, ese rogar era, vean, en castellano lo interpretamos petición, pero ese rogar en el griego, ese convidarlo, era para hacerle muestra que él era mayor, creerse mayor que Jesús. ¿Quién puede ser mayor que Dios? Nadie. El hombre sí es petulante, pero Dios sigue siendo Dios, y Él no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Con nadie. Veía todo lo que la mujer hacía, pero su reacción fue esta. Terrible el comportamiento del ser humano, ¿verdad? Dijo para sí, no habló, no articuló expresión, pero lo tenía dentro de su corazón. Alguien no puede decir nada y estar cavilando en su interior, esto no me gusta. Jesús ya lo conoce. Dijo para sí, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer, mire, nuevamente, es la que le toca. Y dice el tipo que es pecadora. Le voy a decir algo en claro. Cuando usted ha sido liberado en el pasado, van a venir expresiones despectivas como esta en nuestro presente. Es decir, que la gente siempre te va a seguir señalando. Es pecadora. O sea, en tu presente, aunque tú hayas sido liberado en el pasado, la gente va a seguir pero ese ya no existe en nosotros. ¿Por qué? Porque el que es perdonado en el pasado es perdonado para siempre. Y eso es lo que está haciendo este hombre. Usted sabe que el mismo diablo nos señala siempre como pecadores. Y sabe el mismo Satanás, sabe que le fuimos arrebatados de sus manos y que fuimos liberados y perdonados. Pero como él es mentiroso, las expresiones de este fariseo, conocería qué clase de mujer. Todavía sigue creyendo que ella es una esclava del pecado, es una esclava de la mala vida. Es la que le toca, que es pecadora. Aquí es donde viene ya la aplicación de la parábola de los deudores. Jesús dice en el verso 40, entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, ahí estaba Simón, ¿verdad? Una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Qué atento, ¿verdad? Pero este tipo no tenía nada de atento, hermano. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y le hace la pregunta, di pues, ¿cuál de ellos
¿Le amará más? ¿A quién representa la mujer? Preste atención aquí, ¿verdad? ¿A quién representa esta mujer? O diría la frase generalizada, ¿a quién representan estos dos deudores? Hablemos con la mujer. ¿A quién representas, mujer? Le diríamos nosotros a ella. ¿Mm? Al de 500, correcto. Representa a los que están siendo deudores, a los de 500. Pero también representa a los que están eternamente agradecidos por el perdón de sus pecados. ¿A cuánto nos representa esa mujer? Diga gloria a Dios en esta mañana. Segundo, el fariseo, ¿a quién representa? Al que debe 50. ¿Verdad? ¿Sí o no? Siga leyendo. 550. Él representa al que debía menos. 50. Pero a la vez representa los que menosprecian el perdón de sus pecados y los que no son agradecidos con Dios. ¿Habrá alguien aquí? Yo no lo sé. El Señor lo sabe. Y eso es lo que da a conocer esta parábola. Di pues cuál de ellos le amará más. Y viene Simón en el verso 43, responde: pienso que aquel a quien perdonó más. ¿Y sabe qué le dijo Cristo? Le dijo: rectamente has juzgado. O sea que dijo lo correcto, ¿verdad? Rectamente has juzgado. Has dicho lo que es coherente, no eres tan tonto. Bien has dicho la verdad. En su análisis, ¿verdad? ¿A quién perdonó más? Y viene Jesús, se voltea donde está la mujer. Jesús siempre se volteará a los que son agradecidos. Y dice el verso 44, y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Es decir, como la que tú has pasado por alto, la que tú menosprecias. Quiero detenerme allí, en esa expresión, menosprecio. Según la historia bíblica, todo fariseo no le era permitido tener contacto, ni comunión, ni estrechez con una mujer de tal tipo. ¿Por qué? Porque si un fariseo que se creía justo, apartado, diferente, al establecer contacto con una mujer de tal tipo, se ensuciaba. ¿Me explico? Por eso es que no era aceptable que esta mujer estuviese en la casa del fariseo. No era lógico, porque era pecadora. Estar en su casa era contaminarlo a él. Pero eso que él creía que podía contaminarlo porque era una pecadora en su pensamiento, usted puede verlo en la narrativa. Es la mujer que mostró agradecimiento más que él. ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa, le dice, y no me diste agua para mis pies. Vamos a ir paso a paso. Todo lo que se ve en el verso 44 abajo es cortesía, hospitalidad. Todo hombre que convidaba a su invitado a su casa le ofrecía hospitalidad.
Y cuando alguien no lo hace, esa persona está obrando de manera incoherente. Cuando Jesús llegó, no hizo esto el fariseo. Ahí estaba demostrando que él se creía mayor que Jesús, lo que le decía al principio, al rogarle. Quería menospreciar al Señor y lo hizo. No me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Otro aspecto importante. Hay un libro que se lo recomiendo, escrito por el pastor John MacArthur. Se llama El Aposento. Un estudio profundo, exhaustivo, acerca de las costumbres de las cuales yo le estoy hablando. Muy lindo el libro. Todo fariseo, todo hombre que tenía posesiones materiales, ellos tenían sus siervos, quienes lavaban los pies a los extranjeros y a los convidados. Eran los siervos. Ellos no lo hacían. Pero mire, el poco amor hace muestra que aún teniendo siervos, no le dice a un siervo, lávale los pies. Ni eso hace. Tenía hombres debajo de él quien lo hiciera, este fariseo, y no lo hizo. Pues lo que tú no hiciste, esta mujer lo hizo. Ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha, la palabra enjugar, y los ha secado con sus cabellos. Lo que tú no hiciste, me menospreciaste. Y viene la segunda hospitalidad o cortesía. Cuando un convidado entraba en una casa, se le daba la bienvenida con un beso de ósculo. No lo hizo. Le dice en el verso 45, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. La mujer hace algo contrario a la cortesía y a la hospitalidad. ¿Por qué contrario? Porque el beso se daba, ¿cómo se llama esto? Cachetes, mejilla. Ahí se daba el beso. Pero esta mujer no le dio los besos allí, sino en los pies. O sea que el dar un beso cualquiera puede darlo. No sé si me explico. Cualquiera puede dar un beso. Judas le iba a dar un beso. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Un beso con un contenido de hipocresía. Hay besos que se dan por compromiso. Esposa en veces le pide al esposo, dame un beso, mi amor. Y el hombre obligadamente. Pero cuando se da un beso de manera voluntaria, es porque se ama. Y esta mujer no se lo había dado en su rostro, sino en los pies. Porque el que mucho le es perdonado, mucho ama. Aunque los hombres llamen en lo externo, ese rebajarse delante de Dios, cuando lo volvemos a Él, no es rebajarse, sino que es darle lo que Él merece. ¿Cuántos creen que Dios merece gloria, alabanzas, adoración? Él lo merece todo. Lo merece todo. Tú no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Tercero, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Algo
diferente. El aceite se le daba, era la hospitalidad, era la cortesía para refrescar la cabeza al invitado que había llegado cansado. Eso refresca. Tú no hiciste eso. Y ella lo hizo. Ungió mi cabeza con aceite. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Está dando una cara al fariseo hipócrita religioso. Y le dice ahí mismo, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y aquella mujer que había sido menospreciada y todavía ultrajada diciéndole que era una pecadora, cuando había sido liberada, Jesús la mira a ella y le dice, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Estaba ahí era Jesús, hermano. No era cualquier persona. Solamente Jesús puede perdonar pecados. Pero él dijo a la mujer, Jesús, tu fe te ha salvado, ven en paz. Ven en paz. No voy a olvidar el tema que estamos desarrollando porque es muy importante. ¿Cómo le dije que se llamaba al principio? ¿Lo apuntó? ¿O se le olvidó porque estaba dormidito? ¿Qué valor le estamos dando a Cristo? ¿Por qué tocar un tema de tal tipo en esta vigilia cuando todos se están durmiendo? Si tú eres analítico, hermano, vas a ver que la medida de amor que la gente tiene hacia Cristo no es nada. No hay amor. ¿Por qué? Porque el tema lo dice. Y por eso le digo, no lo vaya a olvidar. El tema es claro. ¿Qué valor le está dando a Cristo? O alguien puede decir, ay, hermano, Dios sabe que yo lo amo y Él me entiende. No nos vaya a suceder como cuando Cristo escribe a las 7 iglesias del Asia Menor y como Él lo conoce todo, ¿verdad? Él es omnisciente y es omnipresente. Él lo conoce todo y Él está en todo lugar. Alguien podemos gritarlo a los 4 vientos, Señor, te amo. No nos vaya a pasar lo mismo que el Señor le dice a una de las iglesias del Asia y le dice, una cosa tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Jesús dijo eso, Apocalipsis. Y si usted quiere generalizar la expresión para que vea que a Él no lo podemos engañar, la frase que reza así, y usted puede, si quiere, esa frase se repite y no hay donde perderse. En los inicios de cada carta aparece esa frase. Voy a leerle a la iglesia en Sardis.
El que tiene los 7 espíritus, capítulo 3 y las 7 estrellas dice esto. Mire la frase, se da en las 7 cartas. Yo conozco tus obras. ¿Quiere que se lo lea en otra? Escribe al ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Qué tremendo, mano. Esto le da en la cara a uno. Y así va a ir esa frase que reza: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Cuando Pedro ya no pudo contenerse de las 3 veces que el Señor le preguntó, Fidera, está sonando el despertador, haga paz en mí. ¿Qué le está diciendo? Pedro, ¿me amas como yo te amo a ti? Es decir, en el griego es: ¿me amas con el mismo amor ágape con que yo te amo a ti? Porque Dios no quiere que le amemos con amor filial. Dios no quiere que le amemos con amores toros, ni mucho menos con amor erótico. Porque alguien puede decir: yo amo a mi Cristo como amo a mi vieja. Se equivocó de vieja, porque Jesús no es ninguna vieja, no es ninguna mujer. Y alguna mujer puede decir: yo amo a Cristo como amo a mi viejo. Aleluya. Bien bonito se oye. Jesús no quiere que le amemos como amas a tu esposo. Alguien puede decir: yo amo a Jesús como amo a mis hijos. No quiere que le amemos con amor filial y como amor de amigos. Yo amo a Jesús como amo a mis amigos. No. Él quiere que lo amemos tal como Él nos ama a nosotros. Y vea esto, en lo práctico, según lo que realizamos. ¿Ya le gustó? Según lo que realizamos en lo práctico, eso da muestra el tipo de amor que nosotros tenemos hacia Él. Y aquí no podemos burlarnos de Dios. Según la medida de tu agradecimiento, así es tu amor hacia Cristo. Esta mujer entró con todo, no le importó. ¿Por dónde entró? No lo sabemos. No le importó lo caro de su perfume, lo reservó para él. No le importó si el fariseo y los que estaban allí la trataban de manera despectiva. Para ella, el más importante de esos que había en la reunión era el que estaba allí sentado en el piso. No eran las demás personas. A ella le interesaba él. Por si hay alguien que dice: yo no le demuestro mi amor a Jesús porque ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿A ti qué te importa? Yo casi no voy a la iglesia y no demuestro que amo a Jesús para que no anden diciendo que soy santulona. ¿A ti qué te interesa eso? Yo no hago la obra del Señor porque ¿para qué? ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué van a decir de mí mis hijos? Que los he abandonado y mi esposo que los ha abandonado. Si todo el tiempo los has tenido abandonados. Y a Jesús también. Entonces, cuando alguien tiene un comportamiento de tal tipo negativo, de no tener una entrega total delante del Señor, esa es la medida que tienes. Según la medida de tu interés, de tu agradecimiento hacia Dios, ese es tu amor. Ya no puede tener más. ¿Por qué? Porque lo que Él ha realizado, ha hecho por nosotros, en nuestro análisis personal, es poco.
Porque al que mucho se le ha sido perdonado, mucho ama. ¿Cuál tiene que ser el corresponder de alguien que ha sido perdonado mucho? Que nuestra deuda haya sido de la primera representante. 500 denarios, todos éramos deudores. Y Él nos perdonó. Por eso es que las frases contenidas en la oración del Padre Nuestro, que es la oración modelo, ¿cómo reza? Hay una frase que es clave ahí. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Correcto. A diario Dios nos perdona nuestra deuda. Pero también fuimos perdonados la deuda grande que tuvimos. ¿Cuál fue la petición de Cristo en la cruz del Calvario? Perdónalos, porque no saben lo que ellos hacen. Esa fue la rogativa de Cristo pendiendo de la cruz. La pregunta es, cuando Él hizo tal petición, ¿habrá escuchado el Padre? Si en ese ratito los cielos se habían cerrado, la comunión se había interrumpido. ¿Por qué? Porque Él estaba cargando nuestros pecados. Pero ¿la habrá considerado Dios? Ellos no saben lo que hacen. Perdónalos. Hermano, todos los que estamos en la fe hemos sido perdonados. ¿Cuántos han sido perdonados por el Señor? Entonces, ¿cuánto te ha perdonado? ¿Poco o mucho? Aquí es donde hubiera querido agarrar toda la iglesia y el liderazgo. Porque según el calibre de nuestro liderazgo, si es menos el agradecimiento, menos entrega, estás dando muestra, estás dando cátedra que fue poca tu deuda, porque rindes poco agradecimiento delante del Señor. Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Yo cómo voy a olvidar lo que me sucedió en 1988. Era un perdido, era una vil piltrafa, era un parias, un desecho de la sociedad. ¿Cómo no le voy a amar? Las expresiones de Policarpio, Esmirna, cuando estaba siendo quemado en la hoguera, le dijeron estas expresiones: blasfema contra Dios, le dijeron al anciano, blasfema contra Él, niega tu fe, insúltalo, ese es blasfemar. Y él dijo estas expresiones: ¿cómo voy a hablar en mal del que tanto bien ha hecho en mi vida? Aleluya. ¿Cómo no le voy a amar? ¿Cómo no voy a caer tirado a sus pies? Es cierto que con lo que hacemos no pagamos, pero estamos dando muestras de nuestro agradecimiento. Y eso es lo que esta mujer hizo aquí. ¿Cuántas veces usted ha llorado a los pies de Cristo? Ha llorado, pero de enojado porque no le agarraron el reporte. Ha llorado quizás de cólera porque alguien en la iglesia lo exhortó que usted tiene que vivir una vida en santidad, los que son novios. Y se sintió mal, confrontado. Es que a mí no me gusta que me confronten. Hijo, cuando andamos pandos, todos necesitamos a alguien que nos alinee, pero a través de este libro. Y es cuando uno tiene que estar agradecido. Y eso está en nuestro corazón. Y podemos decir las expresiones del Padre,
de aquel Padre que representa al Padre Celestial, que cuando llegó su hijo mayor y preguntó a los criados que qué pasaba en aquella casa, porque se oía el gozo: tu hermano, el perdido, ha regresado y tu papá le hizo fiesta. Mire el hipócrita, cuando se acercó donde el papá, estoy refiriéndome al hijo mayor, y el padre intentando meter a su hijo allá adentro, ¿verdad? Y ve tu hermano, y viene el tipo, le reclama y le dice: a él le mataste el cordero más frondosito, más gordo, ¿verdad? Y a mí nunca me has dado nada para comerlo con mis amigos. Si nunca te he dado nada es porque todo es tuyo. Todo es tuyo, ¿verdad? Y a este que ha despilfarrado el dinero que le diste con mujeres, en guaro, en vino, en el mundo, le haces fiesta. Sí, le dice el papá, porque mi hijo era perdido y ha sido hallado. Aleluya. ¿Cómo no va a haber fiesta? ¿Cómo no va a haber agradecimiento? ¿Cómo no vamos a servirle al que rescató nuestra vida de las manos del diablo? ¿Cómo no vamos a amarle? Por eso es que esta parábola, cuando uno la escudriña, ingiere en ella, y cuando uno se mete a inquirir, nos desnuda, porque en ella se deja ver el tipo de amor que nosotros tenemos hacia Él. Qué duro es ver personas que renuncian a sus privilegios, pensando que están dañando al hombre. Sin mí, al no servir, todo se viene abajo. La vida del que ha renunciado se viene abajo. Dios sigue sentado en su trono. Aleluya. Él sigue sentado, legislando, gobernando. ¿Qué de aquel que a la fuerza tiene que servir con un uniforme? Que le dice: tiene que presentarse a las 8 de la mañana porque va a haber un devocional. Ay, rápidamente paramos la cara y hacemos un gesto que muestra desagrado. Yo mañanear a las 8. Sí, antes mañaneabas a las parrandas. Antes mañaneabas a buscar el chuco. Antes mañaneabas a quitarte la gran goma, ¿verdad? A buscar la primera cantina que abriera sus puertas. ¿No te recuerdas de eso? ¿Cómo no venir a adorarle a una vigilia como esta? ¿Cómo no venir a decirle: Señor, aquí estoy, pero no vengo a pagar lo que tú hiciste por mí, porque con nada podemos pagarle, pero vengo a orar, vengo a platicar contigo, papito, vengo a poner mis necesidades delante de ti. Pero ahí se demuestra lo que no tenemos, porque muchos dicen: si yo le doy esto a Dios. No, lo que tú no tienes, tú no puedes darlo. Como no tenemos nada, no podemos dar nada. Y hacemos los ademanes, las expresiones en salvadoreño decimos: hacemos el mate. Pero estar a los pies de Jesús es llorar. Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuál es la estatura, el porte
de tu agradecimiento hacia Dios? ¿Cuál es? Somos tan miserables que aún a nuestros propios hijos les damos el ejemplo. Somos tan miserables que ni aún en nuestra propia casa tienen testimonio de nosotros, de quién somos. ¿Alguna vez te ha hallado tu esposa en calzoncillo orando en el piso? Nunca. Cuando se levanta siempre se levanta viendo que estás viendo Rambo. O la última película de la noche, 3, 4 de la madrugada, se levanta la pobre mujercita. Mi amor, ¿qué está haciendo? Edificándome. Por si hay algún enemigo dentro de la iglesia, estoy conociendo las estrategias. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Cristo Jesús. No son esas las estrategias. ¿Te han hallado alguna vez tus hijos y se han tropezado con el bulto del cuerpo tuyo, llorando, gimiendo por las almas perdidas? No. Al contrario, vamos creando negligentes. Y hasta los mismos hijos le dicen al papi, yo se lo digo porque los niños han venido aquí, donde mí. Y le dice uno de ellos, papi, ¿y usted por qué no le gusta ir a las vigilias? Y el niño me contó, es que eso es para los ignorantes, para los que no tienen nada que hacer. Oh, yo le voy a decir a ese papito que va a ver este video, yo he entendido juntamente con ustedes que sí tenemos algo que hacer. Por eso es que la Escritura dice, le dijo a la mujer samaritana, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tenemos que hacerlo. ¿Cuál es el porte de su entrega a Dios? ¿Cuál es el porte de su agradecimiento? ¿Qué valor le damos a Cristo? Si los religiosos del Islam se rinden cuerpo, alma y espíritu por la causa de esa religión, ¿por qué somos negligentes en nuestra entrega? Hoy este día, cuando asista a su célula, aunque vaya desveladito, de compasión el mensaje. ¿Sabe qué es pasión? Con entrega. No llegue así. 10 minutos voy a predicar porque anoche, hermano, ese hermano Wilber, 1:30. Así es que, hermano, vengo hecho leña. Ustedes saben que el cuerpo físico se desgasta. Miren el ojito, hasta lo cierran. Lo que aquí venimos a hacer es recibir más, más, más y más. Es mejor estar en sus atrios un día a la vez que 1000 fuera de ellos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El domingo pregúntenle a los que no vinieron. Solo pregúnteles a los que sirven. Dígale, maestro, dígale. Sí, maestro, dígale. O ingeniero, como quiera, licenciado. Porque eso les gusta mucho, que los encopeten. Maestro, dígale, ¿y usted por qué no le gusta ir a la vigilia? Es que
haces en la boca, ya los conoce, ¿verdad? Es que tengo que echar riata mañana. Y otra, pregúntele a la mejor amiga que usted tenga aquí en la iglesia, ¿por qué no? Maestra, dígale. ¿Por qué no va a la iglesia? ¿Por qué no va a la vigilia usted? Es que me pican los ojos. ¿A quién no le pican los ojos, man? Ahí usted va a denotar el poco interés que muchos tienen hacia Cristo. Yo quiero que esta mujer me siga representando a mí. Señor, aquí estoy. ¿A qué horas es la cita? Quiero verme contigo. ¿Hoy es la cita? Sí. Porque anoche me dijo, anoche me habló y triste me contó que esperaba oír de ti y no llegó. El tiempo pasó, solo me encontraba allí. Intento llamar, queriendo escuchar. ¿Y qué dice la otra frase? Sabiendo que ocupado estabas tú, dejo un mensaje aquí de parte de Jesús. ¿Quiénes asistieron a la cita? No pude, porque tengo muchas cosas que hacer. La cita era hoy. Y este día de agosto, ¿cuánto tenemos hoy? 26 de agosto, ya no vuelve. Ya no vuelve. Pero aquí estamos. Ey, no seas bobo vos. Dicen que cuando uno se desvela pierde sangre. Analíticos son para su propio bienestar carnal. Pero los que aquí hemos estado, no hombre hermano, qué experiencia. Hoy en la mañana, si me pregunta mi esposa, ¿y cómo estuvo la vigilia? Mi amor, me va a decir, hoy que llega porque ella me recibe. Ella tiene que abrirme, no me quedo a dormir en el carro, pues. Entonces, ¿cómo estuvo la vigilia? Así medio dormidita. ¿Cómo estuvo la vigilia, mi amor? De cañón. ¿Y por qué los de cañón se convirtieron muchas almas? No, es que no son solamente de cañón eso, que las almas se van a estar convirtiendo todos los días, sino de cañón, mi amor, porque el Señor nos habló. El Señor me encarriló, el Señor me abrazó, el Señor hizo una obra en mi vida. No sé si me explico. Dejó un mensaje aquí. Entonces cierre sus ojos y vamos a entonar esta alabanza todos juntos. Levante una de sus manos hacia arriba.